El propietario de un restaurante fue encontrado asesinado en su despacho. Su ayudante de cocina se había suicidado poco después. ¿Estaban relacionadas ambas muertes? Los investigadores tuvieron que hacer un análisis pormenorizado para encontrar la respuesta. La taberna del General Wayne, un local muy conocido en Filadelfia, llevaba ya 70 años funcionando cuando el mismísimo George Washington vino por primera vez a cenar aquí. Un acogedor lugar de toda la vida. ¿Saben dónde se encuentra la taberna del General Wayne? En la vecina Lower Merion, población de unos 60.000 habitantes, seguro que no hay nadie que no sepa dónde se encuentra, y además lo mismo habrá ido a comer allí alguna vez. En 1995, Jim Webb, cocinero de profesión, y su socio adquirieron este restaurante con el objetivo de devolverle su antiguo esplendor. Querían que recuperara el prestigio perdido cuando la clientela empezó a decaer hasta el punto de amenazar con el cierre. Lo atípico del lugar era el rumor de que este viejo edificio de 300 años de antigüedad estaba embrujado. Me daba miedo quedarme sola precisamente en la zona del restaurante. Me inspiraba pavor. No sé, lo consideraba un lugar un tanto maligno. 2 días después de la Nochebuena de 1996, los empleados abrieron el restaurante para preparar la tarea cotidiana. Arriba, en el tercer piso, encontraron a Jim Webb, que yacía muerto en el suelo. Servicio de urgencias, dígame. Creemos que nuestro jefe está muerto. Dios mío. Se ha caído y se ha golpeado en la cabeza. Tiene el cuerpo amoratado y frío. Envíen urgentemente una ambulancia. Los sanitarios confirmaron que Jim llevaba muerto un tiempo considerable, quizás desde la noche anterior. La primera impresión es que se había golpeado la cabeza porque tenía un chichón en la frente, como si se hubiera contusionado la cabeza o por haberse caído y golpeado con una mesa. Encontraron un casquillo del calibre 25 en el despacho de Jim, dentro de la caja registradora. Tras una inspección más minuciosa, los investigadores descubrieron que tenía una herida de bala en la parte posterior del cráneo. El chichón en cuestión en la frente en realidad era el proyectil. Había entrado por el occipital y asomaba a través de la piel del frontal. Jim Webb tenía solo... Fue triste, muy triste. Cuando me comunicaron la noticia, fui presa de los nervios. El robo fue rápidamente desestimado como móvil del crimen. Jim llevaba puesta una cadena de oro y tenía unos cuantos cientos de dólares en la cartera dentro de su bolsillo. Tampoco había alboroto o desorden alguno dentro del edificio, tal y como pudimos comprobar. El lugar donde encontraron el cadáver de Webb estaba en un lugar apartado, lo cual nos sugirió que su asesino conocía más o menos la distribución del local. La policía preguntó a los familiares de Jim si alguno de sus empleados tenía inquina contra él. Era muy complicado trabajar con él. Aquellos que habían estado a su servicio aborrecían sus maneras, la forma como les mandaba. Era muy duro con sus empleados y a todos les exigía lo máximo. Con la esperanza de atrapar al asesino, la policía decidió no dar a conocer ni siquiera a la familia de Jim el hecho de la herida de bala. Queríamos saber qué había ocurrido. Los hechos en sí, pero ellos no nos dijeron nada. Manteniéndolo en secreto, el posible sospechoso podría cometer el error de comentar este aspecto no hecho público, el de la herida de bala. Si alguien lo supiera, sería porque estaría implicado en el crimen. Para dar con el asesino de Jim Webb, los investigadores primero buscaron indicios dentro del restaurante de 300 años de antigüedad. El cadáver de Webb fue encontrado en un despacho oscuro de la tercera planta. Uno de los elementos de este lugar de 3 siglos de existencia era su escalera de madera, con peldaños que crujían, que hacían ese ruido típico al pisarlos. Por tanto, era imposible que alguien subiera a hurtadillas sin ser sorprendido, porque se le oiría, como quien dice, a 1 kilómetro de distancia. Los investigadores interrogaron primero a la mujer de Jim, Robin. Ella declaró que estuvo toda la noche en casa con sus 2 hijos, pero que no sabía si Jim había regresado. Me preguntaron a qué hora había llegado a casa Jim esa noche. Les respondí que no lo sabía.
Entonces me preguntaron a qué hora se había marchado por la mañana. Tampoco lo sabía. Me sentí un poco tonta por no saberlo. El socio de Jim, Guy Sileo, de 29 años de edad, estaba también bajo sospecha. Ambos eran titulares de un seguro de vida mutuo por un valor de $650.000. Un acuerdo poco común entre socios, pero al menos sería un móvil posible para Sileo. Además sabía que Jim no estaba contento de tenerle a él como socio. Jim empezó a ser consciente de que era el único que trabajaba, mientras Sileo se dedicaba a beber y a ligar con las camareras. A fin de cuentas, se dedicaba a engañar a su mujer. Bebía en el trabajo y bebía, digamos que bastante alcohol de alta graduación, y eso se notaba a la hora de desarrollar su trabajo. Los investigadores descubrieron que Sileo había comprado una pistola Phoenix del calibre 25 justo 3 semanas voluntariamente en la policía para unas pruebas balísticas. Durante dichas pruebas, las marcas y arañazos producidos en la bala al salir disparada por el cañón no coincidían con los que había en la utilizada en el crimen. Al ser un arma del calibre 25 nos creamos falsas expectativas, pero si no coincidían las marcas había que descartarla, y eso fue exactamente lo que hicimos. Además, Sileo tenía una coartada. Alegó que había pasado toda la noche con su amante Felicia Moyes. Dijo que habían estado bebiendo con Jim Webb después de trabajar. Luego se fueron juntos a una fiesta navideña mientras que Jim se quedó haciendo unos papeleos. Felicia era la ayudante de cocina del restaurante. Y no solo corroboró la coartada de Guy, sino que además superó el detector de mentiras. Así que las pesquisas se orientaron a otros posibles sospechosos. Una de las primeras cosas que hacemos durante la investigación de un crimen que ha tenido lugar en un centro de trabajo es comprobar entre el conjunto de empleados quién ha podido tener un motivo para hacerlo. Unos meses antes, Jim Webb había despedido a un camarero de su restaurante, Ken Norcutt, por haber utilizado tarjetas de crédito de los clientes para compras personales. Uno de los camareros pasaba 2 veces las tarjetas de crédito de los clientes que venían a comer aquí y se embolsaba el dinero de una de las 2 transacciones. Pero Norcutt disponía de una coartada para la noche del asesinato de Jim. Ironías del destino. Estuvo en los calabozos de la policía acusado de falsificación. Luego, 2 meses después del asesinato de Jim Webb, tuvo lugar otra tragedia. La amante de Guy Sileo, Felicia Moyes, fue encontrada muerta en su casa. Se había suicidado con un disparo en la cabeza. Lo hizo con la pistola reglamentaria de su padre. Obviamente ella era una testigo clave y ahora estaba muerta. Su fallecimiento había disparado toda clase de alarmas. No había dejado nota alguna, por lo que el motivo de su suicidio sigue siendo un misterio. Quiero recordarle como una persona trabajadora, un buen padre de familia, un hijo ejemplar y un cocinero con talento y entusiasmado por su trabajo. Los funerales de Jim Webb se celebraron 6 días después de su asesinato en la iglesia de San Timoteo a las afueras de Filadelfia. Centenares de amigos, familiares, compañeros de profesión y clientes conocidos acudieron a darle su último adiós. Simultáneamente, la policía daba su primer paso importante. Un trabajador encontró un casquillo del calibre 25 en un aparcamiento situado en la misma calle donde se encontraba la taberna del General Wayne. Era de la misma. Planteó si tal vez el asesino hubiera arrojado el arma a un contenedor de basura. Pero estaba vacío. El camión de la basura había pasado hacía unos días. Milagrosamente, la policía dio con el camión y empezó a revolver entre la basura. 12 toneladas en total. Nos tiramos todo el día escarbando entre la basura y la suciedad. Algunas veces emanaba el peor hedor que he olido en mi vida. Era asqueroso. Examinamos cada centímetro cuadrado del contenido del camión y sin embargo no encontramos el arma. Era otro día infructuoso, hasta que la esposa de la víctima, Robin Webb, se acordó de algo. Mencionó que se encontraba fuera del restaurante mientras trasladaban el cuerpo de Jim al depósito de cadáveres, cuando su socio, Guy Sileo, se acercó para darle el pésame. Guy salió del edificio. Lo primero de lo que me percaté es que llevaba puestas unas gafas de sol. Y entonces me dijo, ¿pero a quién pudo ocurrírsele disparar a Jim? Sin darse cuenta, estaba revelando información solo conocida por la policía. Y el asesino. Solo
Dos personas muy cercanas a la investigación sabían este hecho. Eso inmediatamente hizo que nos centráramos en él. ¿Cómo podía saberlo si hasta la misma enfermera que lo vio pensó que se había caído? Además, la policía descubrió algo más. Varios empleados del restaurante afirmaron que Sileo poseía una segunda arma del calibre 25 que no había enseñado a la policía. Uno de los que testificaron dijo que era un modelo de pistola antiguo y que Sileo se jactaba de no tenerla registrada porque se la había dado su abuelo que la trajo de Italia al acabar la Segunda Guerra Mundial. Ken Norwood, el anterior sospechoso y antiguo empleado, le dijo a la policía que la recordaba a la perfección. Nos proporcionó una descripción excepcional del arma que Sileo poseía. Se trataba de una Beretta con cañón abatible. Precisamente Norwood, que tenía experiencia militar, nos dijo que recordaba cómo él la llamaba el tridente marino. Pero Sileo negó poseer una pistola Beretta. Tenía mucha sangre fría. Yo sabía que mentía, pero él se mostraba muy seguro y lo disimulaba bastante bien. En la oficina de Sileo, la policía encontró una caja con munición del calibre 25, el mismo utilizado en el asesinato de Jim. El investigador Jim Krebs comparó la munición de Sileo con el casquillo encontrado en la escena del crimen. Estaba buscando marcas dejadas por un troquel. La marca de troqueladora la realiza una máquina en el momento de su fabricación. El nombre entero o abreviado del fabricante, o bien sus iniciales, es lo que acuñan en la parte posterior del casquillo. Además significaba que la munición había sido fabricada en el mismo lugar y día. Pero suele haber una media de 100.000 casquillos troquelados por la misma máquina. Es más que normal que diferentes cajas de munición puedan contener casquillos troquelados, o sea, marcados por la misma máquina. Sin el arma del crimen, la situación era de punto muerto. Tuvieron que pasar 2 años para tener nuevas pistas. Siempre habíamos mantenido una actitud esperanzada. La resolución de este caso avanzaba muy lenta. Todos los que nos habíamos encargado del mismo pensábamos que nos llevaría años. Pero el investigador jefe Rich Nilsson no se rindió. Estaba decidido a resolver el caso y encontró inspiración en el lugar más inusual. Llega un punto en cada investigación en el que no consigues resolver nada. Entonces decides recapitular y hacer un nuevo análisis de las pruebas. Una noche estaba viendo en la televisión un episodio de esta misma serie y vi que habían recurrido a diatomeas para resolver el caso. Me pareció algo extraordinario. Así que me dije, si han resuelto ese caso de esa manera, debe de haber algo en el depósito de pruebas que nos pueda ser útil. Las diatomeas, que son organismos microscópicos, no resolverían este caso. Pero Nielsen pensó en la funda de la pistola de Guy Sileo. ¿Y si hubiera habido otra arma dentro de la funda, diferente a la que él entregó a la policía? Si el arma del crimen llegó a estar allí en algún momento, tuvo que haber dejado algún tipo de pruebas. Sin nada que perder y sin mucho que ganar, Nielsen envió la cartuchera al laboratorio forense para que la analizaran. Los resultados fueron sorprendentes. 3 semanas antes del asesinato de Jim Webb, su socio Guy Sileo había comprado una pistola Phoenix del calibre 25. Los análisis forenses demostraron que no se trataba del arma del crimen. Pero un año antes, varios empleados del restaurante vieron a Sileo con una pistola del calibre 25 distinta. Una Beretta. Sileo lo negó. Así que la policía pidió a uno de los empleados que se camuflara un micrófono entre la ropa y le preguntara acerca de su pistola Beretta. ¿Sigues teniendo la Beretta? ¿Qué va? Me deshice de ella, entre otras cosas, ya no funcionaba. Descubrimos a través de una escucha telefónica que había mentido a la policía cuando dijo que nunca había tenido otra arma del calibre 25. La policía decidió analizar la cartuchera de cuero de Sileo para ver si había alguna pista que mostrara que en alguna ocasión había albergado una Beretta. Lo primero que me vino a la cabeza fue que se había alojado. Los investigadores forenses deshicieron la parte cosida para ver su interior. La parte delantera del arma es la que suele estar en contacto con el interior del cuero de la cartuchera. Los investigadores vieron las marcas dejadas por la pistola de la marca Phoenix, pero descubrieron algo más. La cartuchera había albergado 2 diferentes tipos de pistolas.
Una segunda arma había dejado marcas notables, además de suciedad. Una correspondía a la marca de una palanca y de un gozne sobre el que levantaba el cañón, algo poco usual en las armas. Otra mostraba la marca del punto de mira y un guardamonte más grande de lo normal. Solo un tipo de pistola pudo haber dejado todas estas marcas. Una Beretta, modelo 20. La misma arma que los testigos vieron portar a Sileo. Observamos un arma idéntica y vimos las huellas que dejaba dentro de la funda. Aparecían marcados el logotipo de la marca y la palanca de seguridad de la pistola. Parecía coincidir con las otras marcas que había dejado en la cartuchera. Supuso una información decisiva para nosotros porque confirmaba las declaraciones de los testigos que afirmaban haber visto a Sileo con una Beretta del calibre 25 en sus manos antes de que se cometiera el asesinato. Guy Sileo fue arrestado bajo la acusación de asesinato en primer grado. Estaba claro que desde el principio todas las pistas se dirigían a Sileo. Estaba en nuestro punto de mira. Las pruebas eran cada vez más evidentes y finalmente dimos con él. La acusación opina que el móvil era económico. La taberna del general Wayne no era rentable y Jim Webb planeaba cerrarla, disolver este negocio a medias con Sileo y seguir por su cuenta. Jim le había comentado al abogado que llevaba los asuntos del restaurante que a principios de año dejaríamos el negocio. La acusación afirma que Sileo decidió asesinar a Webb para obtener los $650.000 del seguro de vida antes de que este diera fin a la sociedad. Por lo que me enteré respecto al señor Sileo, es la última persona en el mundo con la que uno entablaría una amistad o formaría una empresa. Y desgraciadamente, por lo que deduzco y por los acontecimientos, es lo que le costó la vida al señor Webb. Sileo era consciente de que sus empleados se acordaban de su Beretta del calibre 25 y de que la policía realizaría una comparación balística. Así que compró una segunda arma como coartada y esperó a que se la requirieran. Eso fue la noche del 25 de diciembre. Sileo también utilizó a su ayudante de cocina Felicia Moyes como coartada. Tras el trabajo, acordaron asistir a una fiesta que organizaba un amigo. Felicia confirmó que Jim Webb estaba vivo cuando dejaron el restaurante. Además, ella dijo que se entretendría realizando un pequeño recado. Esto le proporcionó a Sileo el tiempo suficiente para dar media vuelta y volver al restaurante. Las pruebas sugieren que Sileo aparcó su coche en plena calle. Allí puso a punto su Beretta, perdiendo accidentalmente la bala que posteriormente encontraron cerca del contenedor de la basura. ¿Hola? Hola Jim, soy yo. Me dejé algo. Las marcas dejadas en la cartuchera de Sileo demostraron que se trataba de una Beretta. Pero dónde arrojó el arma sigue siendo un misterio. Sileo acudió a la fiesta de Navidad antes que Felicia, corroborando aún más su coartada. La acusación opina que Felicia no tuvo nada que ver con el crimen, pero creen que ella se dio cuenta de que había sido utilizada, y eso la arrastró al suicidio. Creo que ella posiblemente se daría cuenta de que Guy había asesinado a Jim y entonces no soportó vivir sabiendo ese terrible suceso. ¿Mereció la pena? Él se creyó invencible, que nunca le atraparía. ¿Se arrepiente de ello? Seguramente no. En su foro interno seguirá aprobando su acto. Él es de esa calaña. Le odio. Le odio con ganas. 5 años después de la muerte de Jim Webb, Guy Sileo fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Aún sigue declarándose inocente. Pero el jurado comprendió perfectamente las conclusiones inferidas de las pruebas forenses. El hecho de que la Beretta coincida con las marcas de la cartuchera encaja con la teoría sugerida por otros testigos, quienes decían que el arma del crimen era un arma de ese tipo. Un experto en balística declaró que el casquillo encontrado cerca del cuerpo de Jim procedería de una Beretta y que el proyectil que había quedado bajo la piel de la frente de Jim pudo haber sido disparado por una Beretta. Entrevistamos a mucha gente y nos confirmaron la existencia de la pistola de Sileo, la Beretta. Disponer de pruebas forenses para corroborarlo es algo fundamental, pues estas no mienten.
delante de un tribunal.